la palabra de Dios y estamos terminando esta serie que hemos traído donde venimos mirando los nombres que la Biblia nos revela sobre el Señor, y hoy vamos a estudiar un nombre muy importante, que es Jehová Rafa o Jehová Rofe, el Dios, el Señor que sana. Amén. Cuando Dios le habló a Moisés, que le habla en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él le dice: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, mira cómo Él se llama, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés con esto? Lo que le está diciendo Dios a Moisés es: Moisés, lo que tú necesites, eso soy yo exactamente. Y eso nos dice el Señor también hoy. Lo que tú necesites en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia de tu vida, eso es Dios para ti. Y a través de la vida de Moisés se ve cómo Dios suplía sus necesidades. Y a través de la vida de Moisés, a medida que ellos caminaban hacia la tierra prometida, Dios le añadió nombres a su nombre Jehová. Dios te va a dar una revelación progresiva de quién es Él en tu vida. En cada prueba, en cada necesidad, en el transcurso de tu vida, Dios se te va a revelar a ti de una manera muy especial. Y el nombre Jehová Rofe o Jehová Rafa significa el Señor que sana. El Señor que sana. Y Jehová Rafa trae su sanidad en cada situación y en cada lugar y en cada circunstancia de tu vida. ¿Podemos decir amén a eso? Hoy en día, gran parte de la iglesia ya no hablan de sanidad. No creen en sanidad. Muchas iglesias ni siquiera oran por los enfermos. Pero aunque tú lo creas o no, eso no cambia lo que dice la palabra de Dios. Eso no cambia quién es Dios. Dios será por una eternidad Jehová Rafa, el Dios que sana toda enfermedad. Dios le reveló este nombre a los israelitas por primera vez en el libro de Éxodo. Vamos allí. Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Vamos allí. Aquí los israelitas estaban en el desierto. Habían salido de Egipto y están caminando hacia la tierra prometida en el desierto por 40 años. ¿Cuánto? 40 años, porque toda promesa de Dios tiene un tiempo. Aunque se demore tu promesa, Dios la cumple. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice que hizo que Moisés partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días. ¿Cuántos? 3 días por el desierto sin hallar agua. Subraya eso en la escritura. Partieron del desierto de Shur y estuvieron 3 días caminando por un lugar donde no había agua. ¿Y qué pasa cuando el ser humano no tiene agua? Muere. El ser humano no puede vivir sin agua. Creo que el máximo de días que un ser humano puede estar sin agua, no sé cuánto es exactamente, pero he oído decir que es aproximadamente 7 días, no sé. Tengo que confirmar esa información. Pero el punto es que sin agua ningún ser humano puede vivir. Es una muerte segura. Y la Biblia dice que el que los dirigía en el desierto era la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios estaba con ellos como columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Entonces, ¿quién los llevó a ese lugar? ¿Quién los llevó allí? La misma presencia de Dios. La nube los guió por 3 días
a un lugar donde no había agua. Toma nota de eso. Eso no fue el diablo que los llevó allí. Fue la misma presencia, el mismo Dios los guió por 3 días a un lugar donde no había agua. Porque cuando tú estás por situaciones difíciles, puedes pensar que estás fuera de la voluntad de Dios. Pero al contrario, puedes estar en la voluntad de Dios en medio de situaciones difíciles. En medio de un desierto donde no hay agua, puedes estar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Por eso, si tú solo miras sus circunstancias para juzgar si estás en la voluntad de Dios o no, entonces puede ser que te salgas de la voluntad de Dios. Porque muchas personas que no conocen el carácter de Dios piensan que donde está la voluntad de Dios siempre hay prosperidad. Siempre hay gozo, siempre hay victoria, que no hay trabajo, que no hay dificultad, que no hay guerra cuando se está dentro de la voluntad de Dios. Pero en las Escrituras vemos que no es así. Muchas veces tú puedes estar en una situación muy difícil y es ahí mismo donde Dios te quiere en ese momento. Dios los llevó a lugares donde no había agua. ¿Por qué? Porque Él quería que su pueblo supiera que Él es el que provee todas sus necesidades sin importar donde ellos estén. Hay cosas que Dios te va a revelar a través de experiencias, a través de lugares donde Él te va a llevar. Porque Dios no quiere que tú tengas un conocimiento de Él de mente. No. Dios quiere que tú lo conozcas por experiencias que tú vas a vivir con Él. De igual manera, Dios provee tus necesidades. No importa donde tú te encuentres en la vida. Y los israelitas entonces llegaron a un lugar que se llama Mara. Y encontraron allí agua. En Mara había agua, pero hubo un problema. Ellos no podían tomar de esa agua, ellos no podían beber de esa agua, porque dice la Biblia que las aguas estaban amargas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó al Señor y Dios le responde. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 25 al 26. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. ¿Qué le mostró? Un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, mira la promesa, ninguna, di conmigo ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te la enviaré a ti. Y ahí está cuando Él revela el nombre. Porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. En el hebreo original, cuando Él les dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. En el lenguaje original hebreo, lo que quiere decir es, ninguna de las enfermedades que tienen los egipcios voy a permitirlas en medio de ustedes. Es lo que la promesa original dice. Y aquí Dios se revela como Jehová Rafa, que quiere decir Jehová tu salud. Jehová tu salud. El nombre Jehová Rafa en hebreo quiere decir Jehová tu salud. Esto quiere decir que Dios no solamente quiere sanarte de la enfermedad, pero Él quiere que tú camines en la salud divina de Él. En Éxodo 15 dice que no tendremos las enfermedades del mundo cuando, si obedecemos su palabra. Si obedecemos su palabra. Dios decía, el mundo está lleno de enfermedades. ¿Por qué? Por el pecado.
Y con esto no te estoy predicando que todo el mundo que está enfermo porque está en pecado. ¿Ustedes ven la diferencia? No queremos tener mente legalista ni mente religiosa donde vamos a estar condenando a nadie porque estén enfermos. Porque una persona esté enferma no quiere decir que están en pecado. ¿Están conmigo? Pero lo que quiere decir es que la enfermedad es una realidad en este mundo que está caído y perdido. El pecado le abrió la puerta a la enfermedad. Tú y yo vivimos en un mundo donde estamos expuestos a la enfermedad constantemente. Es parte de la realidad humana ahora. Pero tenemos promesa de Dios que si vivimos en fe y vivimos conforme a su palabra, que Él nos sana de toda enfermedad. Sí. Pero Él dice, tú no tendrás esas enfermedades. Le dice a su pueblo. Egipcio está lleno de enfermedad. El mundo está lleno de enfermedad. Porque practican idolatría. Porque practican el pecado. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. La muerte. La adicción a la droga trae enfermedad. Hace poco vi a una muchachita que está metida en droga. Me quedé impresionada de verla. Porque tiene la piel llena de llagas y de manchas. La droga trae enfermedades al cuerpo. El alcohol trae enfermedad al cuerpo. Por eso los cristianos no tomamos alcohol. La Biblia dice que ni mires la copa del vino. El alcohol enferma el cuerpo, produce cáncer, produce enfermedades en el hígado, produce diabetes. La inmoralidad sexual trae enfermedades del cuerpo. Enfermedades venéreas terminales vienen a través de la inmoralidad sexual. Ataduras del alma, ataduras demoníacas vienen a través del pecado sexual. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene intimidad sexual con alguien, hay un intercambio no solo natural, sino espiritual. Mira, si es así, que cuando un hombre y una mujer tienen sexo, ellos pueden concebir un bebito. ¿Y qué es un bebito? Un espíritu. Porque el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. O sea que cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual, hay un intercambio no solo físico, sino también espiritual. Y si Dios está en esa unión, el Espíritu Santo participa de esa unión y la bendice. Y solamente Dios aprueba intimidad sexual entre un hombre y una mujer que han hecho un pacto matrimonial delante de Dios. Pero cuando tenemos actividad sexual fuera del patrimonio espiritual, hay una actividad espiritual y esa actividad espiritual es de demonios. Por eso Pablo dice, el que se acuesta con una ramera, se hace uno con ella. Porque siempre que hay actividad sexual, se forma una unión. De ahí viene el libro de Génesis donde dice, serán una sola carne. ¿De qué está hablando ahí? De la actividad y la intimidad sexual. Cuando tú tienes intimidad sexual con alguien, tú te formas una unión con esa persona. Y si lo haces dentro del orden de Dios, el Espíritu Santo santifica y participa de esa unión. Pero cuando cometemos inmoralidad sexual fuera del orden de Dios, entonces los demonios participan de esa unión y los mismos demonios que hay en esa persona vienen a ti también. Por eso muchas veces cuando tienen sexo las parejas fuera del matrimonio es tan difícil romper con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes intimidad sexual con alguien se crea una unión con esa persona. De cuerpo, de alma, de espíritu. Se crea una alianza. Y después es muy difícil ser libre. Eso es lo que se llama ataduras del alma.
porque creaste una unión donde Satanás y los demonios participaron de eso. Pero cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia con su sangre y nos hace libre. Y por eso es que hay tanta enfermedad en el mundo, por el pecado, por la idolatría, porque viven fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios dice que si obedecemos, ¿qué cosa? Su voz. No tendremos esas enfermedades, Dios nos las va a permitir. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Rafa, nuestro Dios, nuestro sanador. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y para tu alma. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, porque será medicina a tu cuerpo. ¿A tu qué? A tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios, cuando tú la oyes, cuando tú la lees, cuando tú la obedeces, es una medicina que entra a tu cuerpo para sanarte de toda enfermedad, no solo física, sino espiritual y emocional también. Proverbios capítulo 4, versículo 22 dice, porque son vida a los que la hallan y con otra cosa, medicina con todo su cuerpo. Cuando venga la enfermedad, lo primero que tienes que hacer es comer la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Porque la palabra de Dios es una medicina que sana tu cuerpo de toda enfermedad. Hace años atrás yo tuve una pastora ministra que también era la pastora principal de donde yo servía como pastora asociada. Y en el año 2016 le encuentran un cáncer. Yo comparto este testimonio porque ella lo comparte públicamente para darle la gloria a Jesús. Y le encuentran un cáncer que le había invadido todo su útero, los ovarios, la parte interna de ella. Y era un cáncer muy fuerte. Los médicos no le daban mucha esperanza. Y me acuerdo que la iglesia nos pusimos a orar y a ayunar por ella, por su sanidad. Y ella fue a YouTube. Y en YouTube hay unos videos, búsquenlos. No sé si los hay en español, seguramente que los hay en español. Hay videos en YouTube donde te recitan la palabra de Dios. Algunos son de 1 hora, otros son de 2 horas, otros son de 3 horas. Y lo único que hace es leerte todos los versículos en la Biblia donde Dios promete sanidad. Y yo me acuerdo cuando yo la iba a visitar al hospital, a su casa, constantemente, por el día, por la tarde, a la hora de acostarse, mientras dormía, constantemente ella tenía esos videos puestos en su YouTube y los escuchaba día y noche. Y hoy, para la gloria de Dios, ella es completamente libre de cáncer. Porque la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Tú tienes que recibirla. Tú tienes que creerla, tienes que leerla. Tienes que comer la palabra de Dios. Escucharla. Porque tú recibirás sanidad cuando creas y recibas la palabra de Dios. El mismo Moisés vivió por la palabra de Dios. Y mira lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Yo estoy reclamando esta promesa para mí. Que Moisés era de edad de 120 años. ¡Wow! Era viejo. 120 años cuando murió. ¿Cuál edad tenía Moisés cuando murió? 120 años. Y sus ojos nunca oscurecieron. Moisés de 120 años nunca usó espejuelos. Tenía una visión de 20-20.
y nunca perdió su vigor. Con 120 años Moisés tenía la misma fuerza, el mismo poder y la misma vitalidad de un hombre de 20. ¿Por qué? Porque Moisés constantemente vivió, creyó y predicó los estatutos del Señor que sana. La palabra de Dios es muy poderosa. Es medicina, es sanidad para el cuerpo del ser humano. Cuando venga la enfermedad, métete en la palabra de Dios. Come la palabra de Dios día y noche. Cada vez que tú lees, oyes una escritura, ahora mismo tú estás recibiendo sanidad. Ahora mismo la palabra de Dios no es cualquier palabra. Tiene el poder de romper la muerte y la enfermedad en tu cuerpo. Y la naturaleza de Jehová Rafa es sanar. La naturaleza de Jesús es ser sanador. Dios nos ha dado un nuevo pacto, el pacto de la gracia, a través de la muerte y la sangre de su Hijo Jesucristo. Y dice ahí en Éxodo capítulo 15 que Moisés tiró un árbol a las aguas de Mara y entonces las aguas se volvieron dulces y ellos pudieron tomarlas. Y este árbol simboliza la cruz de Jesucristo. Este árbol es un simbolismo que apunta a la cruz de Jesucristo. Y de la misma manera que el árbol pudo endulzar las aguas amargas de Mara, la cruz de Cristo, cuando miramos a ella, cuando creemos en ella, cuando nos entregamos a ella, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, tiene el poder de tornar las áreas amargas de nuestra vida que nos están enfermando en aguas dulces. En la cruz encontramos la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios que nos permite obedecer su palabra. Es la gracia de Dios. Mientras estemos en este cuerpo natural, ninguno de nosotros, ¿cuánto? Ninguno tenemos la habilidad de poder obedecer la palabra de Dios por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso en el Viejo Testamento todo el mundo se iba para el infierno, porque Dios le dio una serie de comandos y estatutos que ellos por sí mismos no podían obedecer. Pero gloria a Dios que en el tiempo de Dios vino su Hijo Jesucristo, murió en una cruz, derramó su sangre, nos ha dado el pacto de la gracia para que hoy tú y yo tengamos la palabra, pero tengamos la palabra con gracia. El agua amarga no podía sanarlos. Llevaban 3 días sin tomar agua, ya estaban a punto de morir. Y llegan a Mara donde hay agua, pero sin embargo esa agua no la pueden tomar, no la pueden beber. De igual manera, la palabra de Dios, sin su gracia, nos condena. Déjame decirte, la Biblia, sin la gracia de Jesús, te mata. Los predicadores que predican la palabra de Dios con legalismo, con condenación y acusación, están matando a las personas. Las están alejando de Jesús en vez de acercarlas. Pero la palabra de Dios, que ahora viene con la gracia de Dios, nos salva, nos sana, nos hace libre y nos lleva al arrepentimiento. Por eso Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando compartimos la palabra, tiene que venir con la gracia de Jesús. No podemos usar la palabra para condenar. No podemos usar la palabra para avergonzar, ni señalar, ni despreciar a nadie como lo hacen los religiosos. Tenemos que predicar la palabra con la gracia de Jesucristo. Necesitamos la palabra con la gracia de Dios.
Y Jesús hizo posible que hoy podamos recibir la palabra con la gracia de Dios. Jesús hizo posible que viniera el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros para que nos ayudara a poder obedecer la palabra de Dios. Ningún ser humano por sus fuerzas puede obedecer la palabra de Dios. Ninguno. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no solamente oír la palabra, sino poder obedecerla y permitir que nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, su voluntad es sanar. Por eso, escuchen esto que les voy a decir. Nunca puedes hacer que tu circunstancia haga una doctrina de la sanidad. Nunca puedes hacer que tu experiencia haga una doctrina de la sanidad. ¿Están conmigo? La palabra de Dios dice que la voluntad de Jesús es sanar. ¿Cuándo? Siempre. Yo he tenido ocasiones que he ido a hospice, la persona ya muriéndose, agonizando, y lo que yo oro es sanidad. Yo he tenido ocasiones donde han venido a mí personas que han sido diagnosticados con enfermedades terminales, cánceres terminales, y yo oro sanidad. ¿Por qué, pastora Ana? Porque los síntomas de una persona no cambian la palabra de Dios, porque lo que ha dicho un médico no cambia la palabra de Dios, porque las experiencias humanas no cambian la palabra de Dios. Él es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Vamos al Salmo 103. Mira lo que dice David en el versículo 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como hijo o hija de Dios, tú tienes beneficios. No todo el mundo tiene beneficios. El que no sirve a Jesús no tiene beneficios. Pero si tú sirves a Jesús y vives en su voluntad, tú tienes un beneficio. ¿Cuál es? Él es el que sana, perdona, todas tus iniquidades. Y el que sana todas tus dolencias. Por eso cuando viene la enfermedad, usted se puede parar en la palabra de Dios y orar a autoridad y decir: Señor, tú me has prometido sanidad y yo pido sanidad en el nombre de Jesús. Pastora, ¿y todo el mundo se sana? No. Todo el mundo no se sana. Pastora, porque no sé. Mira qué prédica más reveladora. Pastora, ¿por qué es que todo el mundo no se sana? ¿Por qué es que no todos los enfermos se sanan cuando oramos por ellos? Yo no sé. No sé. Es una de las cosas que yo le quiero preguntar a Jesús cuando llegue al cielo. Cuando llegue al cielo me voy a parar delante de él y le voy a preguntar: Jesús, ¿tú me puedes decir por qué algunas veces yo oré por enfermos y no se sanaron? Por favor, Jesús, ¿me puedes decir por qué? Porque no tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero sí sé lo que dice la palabra. Y la palabra me dice que Él es Jehová Rafa, el Dios sanador, y su voluntad es sanar. Quizás parte del dilema sea la manera que tú y yo vemos la muerte. ¿Tú me entiendes? Nosotros vemos la muerte como algo malo. Nosotros vemos la muerte como un fracaso, como el final de una vida. Pero un hijo y una hija de Dios, la muerte no es el final. Para un hijo, una hija de Dios, la muerte es pasar a una vida mejor en un cuerpo glorificado que no se enferma, que no muere, que no envejece. Quizás el problema está en cómo tú y yo, como seres humanos, vemos la muerte. Pero Dios no ve la muerte de la misma manera que tú y yo. Dios ve la muerte como una transición, como un viaje
donde te vas de este mundo donde hay pecado, muerte y enfermedad, y somos librados de este cuerpo que se enferma, que peca, que envejece, y recibimos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Jesús, que no envejece, no peca, no se enferma y jamás, jamás, jamás muere. Quizás ahí donde está parte del problema. Quizás tú y yo tenemos que ver entonces la muerte de un cristiano como un tipo de sanidad. ¿Ustedes están conmigo o los estoy explotando la mente? Tenemos que saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre sanar. Cuando usted lo llamen para orar por un enfermo, no se ponga con la bobería. Bueno, no sé, pastora, si Dios lo va a sanar. No, no, no. Cuando usted vea la enfermedad, usted va a hacer lo mismo que hizo Jesús. Vaya a los escritos, vaya a los evangelios y vea cómo Jesús trató la enfermedad. Jesús trató la enfermedad como un enemigo. Donde quiera que Jesús encontró enfermedad, no habló con ella, no la razonó, ni hizo una conferencia sobre enfermedad. ¿Qué hizo? La reprendió y la echó fuera en el nombre de Jesús. En el evangelio usted nunca va a encontrar un enfermo que vino a Cristo y se quedó enfermo. No lo va a encontrar. Dice la Biblia que él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellos porque eran como ovejas perdidas sin pastor. Y sanaba a todos. ¿A cuántos? A todos entre ellos que estaban enfermos. Jesús trató la enfermedad como un enemigo. Nunca la usó para nada. La reprendió y la sanó. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. De reprender la enfermedad. De declarar la palabra de Dios sobre ella. Y de orar con fe. De que Dios sana a los enfermos a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Moisés tuvo que hacer su parte. ¿Cuál fue la parte de Moisés? Tiró el árbol. Tuvo que tirar el árbol a las aguas. Entonces el Dios Rafa es nuestro sanador, pero nosotros tenemos una parte en nuestra sanidad. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si continuamos viviendo en pecado, la enfermedad va a venir porque la paga del pecado es muerte. Entonces mira lo que es esto. No toda persona que está enferma está en pecado. ¿Conmigo? ¿Están conmigo? Pero todo que está en pecado se enferma. No sé si entienden la diferencia. No toda persona que está enfermo está en pecado. Pero todo el que está en pecado se enferma. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte de obedecer a Dios. Tenemos que comer saludable. Tú no puedes esperar que Dios te sane de una condición del corazón cuando te metes una libra de lechón todos los días. Tú no puedes esperar que Dios te sane del corazón cuando te fumas una caja de cigarros todos los días o cuando te metes una botella de ron todos los días. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo no es tuyo, le pertenece a Jesús. Él lo compró con su sangre preciosa. Por eso tú tienes que cuidar el templo de Dios, es tu espíritu, comer saludable, descansar, hacer ejercicio, distraerte. Tenemos que dejar que Dios nos sane de maneras de vivir que producen enfermedad. Hay gente que trabaja, hay veces 15, 16 horas al día y viven bajo un estrés enorme y está comprobado que el estrés trae enfermedad, produce derrames cerebrales, produce cáncer. Entonces tenemos que dejar que Dios nos libere de estilos de vida que producen enfermedad. Muchas veces nosotros mismos nos enfermamos. Apunta eso en tu nota. Muchas veces nosotros mismos nos enfermamos. Hay emociones que son tóxicas y te enferman. La falta de perdón te enferma. El celo, la envidia, el coraje te enferma. La raíz de amargura
te enferma. El estar peleando y discutiendo con todo el mundo te enferma. El querer tener la última palabra en todo te enferma. El querer ganar toda guerra te enferma. El rencor, la ofensa te enferma. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos sane de emociones que son tóxicas y producen enfermedades. Tenemos que renunciar a estilos de vida. Ya yo le expliqué sobre la inmoralidad sexual. Mucha gente no entiende esto. La inmoralidad sexual produce tremendo número de enfermedades. Cánceres en la mujer vienen a través de inmoralidad sexual. Está comprobado que el cáncer en el útero y en el cervix es transmitido por el hombre. Es transmitido por el hombre que vive en inmoralidad sexual. Por eso es que la Biblia le da licencia al víctima del adúltero de divorciarse de esa persona. Porque Dios sabe lo dañino y lo tóxico que es el adulterio. No solamente destruye el alma, destruye las emociones de la familia, pero destruye la salud de la víctima. He tenido ya en mi ministerio 2 mujeres que sufrieron enfermedades venéreas. Una de ellas estuvo casi por tratamiento por 6 meses, cogiendo unos antibióticos súper fuertes intravenosos, porque el marido viajaba porque tenía negocios y en cada puerto tenía un amor. Y terminó trayéndole el diablo, las cucarachas esas, a su esposa. Pues cuando tú te acuestas con una adúltera, tú estás cogiendo cucarachas y se las trae a tu esposa, o viceversa, porque hay mujeres también que engañan a los hombres. Pero las estadísticas dicen que es mayor el hombre que la mujer que lo hace. Entonces, todos estos comportamientos, todos estos estilos de vida, ¿por qué les estoy hablando así? Para que ustedes entiendan que producen enfermedades. Pero Dios nos dice, si vienen a mí, se arrepienten, viven en mi voluntad, yo los sano a ustedes de todas sus enfermedades. Jesús vino a sanar a los enfermos. Lucas capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, mira la palabra sanar ahí, a los quebrantados de corazón. Jesús no solo sana enfermedades físicas, pero Jesús sana las enfermedades del corazón. Sana el abuso, sana el rechazo, sana el maltrato, sana la soledad, sana la depresión, sana la baja autoestima, sana el miedo, sana la inseguridad. Él sana las enfermedades del alma también. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a sanar a los enfermos. El ministerio de Jesús incluye la sanidad de enfermos. Por eso la iglesia tiene que creer que Jesús nos usa para sanar a los enfermos. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Jesús llevó tu enfermedad en su cuerpo. Es más, enfermedades que todavía no se han descubierto, Jesús las llevó en su cuerpo. Por eso fue que la muerte de Jesús fue tan dolorosa. Imagínatelo por un momento. En aquellas horas que Jesús estuvo en la cruz, en su cuerpo llevó todo el dolor de todos los cánceres que existen. En su cuerpo llevó el dolor de la artritis. En su cuerpo llevó el dolor de enfermedades del corazón, de enfermedades de la mente. En las horas que Jesús estuvo en la cruz, en ese momento,
todas las enfermedades que existen cayeron sobre el cuerpo de Jesús. Él sabe lo que es dolor de artritis. Él sabe lo que es el dolor del cáncer. Él sabe lo que es el dolor de un tumor cerebral. Él lo llevó en su cuerpo. Y por eso Jehová Rafa desea que su pueblo sea sano de toda aflicción, tanto física como emocional, como espiritual. En Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y ¿qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Fíjate ahí en esa escritura, en una de tantas, cómo la Biblia conecta el predicar el evangelio con sanar enfermos. En otras palabras, si no hay sanidad, no estamos predicando el evangelio. Si no hay sanidad, por más bien que hablemos y por más conferencias que tengamos, no estamos predicando el evangelio. Porque en el evangelio la sanidad de enfermos no se separa. La sanidad de los enfermos es una parte integral del ministerio de Jesucristo. Por ende, la sanidad de los enfermos tiene que ser una parte integral de la iglesia de Jesucristo. Jesús sigue sanando enfermedades hoy a través de la persona del Espíritu Santo. Yo llevo muchos años en ministerio y he visto testimonios de sanidades sobrenaturales de personas. Yo he visto al Señor sanando personas de cánceres terminales. Yo he visto el Señor sanando a personas de enfermedades de lupus, una enfermedad que no tiene cura. Yo he visto con mis ojos en servicio de la iglesia tumores caer en el piso cuando el Espíritu Santo tocó a la persona. Jesús sigue siendo el mismo, no cambia. Hoy, a través de la persona del Espíritu Santo, Él sigue sanando enfermos. Y Jesús también quiere usar a sus discípulos para sanar a los enfermos. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, mucha gente coge esto como una fórmula más mágica. Seguirán a los que creen. La palabra creer ahí incluye mucho. La palabra creer ahí no solamente habla de que tú crees que Jesús es el Señor y la Biblia la escribió Dios. No. La palabra creer dice que tú verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, que verdaderamente la Biblia es la autoridad de Dios, y si tú la crees, tú te arrepientes de pecado, tú la vives y tú la obedeces. Eso es lo que habla creer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Está hablando del don de profetizar. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Y sanarán. Jesús quiere usar a su iglesia. Jesús quiere usar a sus discípulos para sanar a los enfermos. Por eso tú y yo debemos desear la llenura del Espíritu Santo y creer que Dios quiere sanar enfermos a través de nosotros. Esto no es solamente para pastores, esto no es solamente para evangelistas. Miren, yo te voy a decir una cosa, yo no hago una fila por ningún ministro. Yo no hago ninguna fila por ningún evangelista que venga a Miami. Por el único que yo hago fila es por el Señor Jesucristo. Yo no hago fila por nadie. ¿Sabes por qué? Porque el mismo poder, la misma sanidad que fluye a través de un evangelista, fluye a través de los discípulos de Jesús. Tú no necesitas ir a un evangelista famoso porque Dios te sane. No, usted necesita meterse en la palabra de Dios.
Usted necesita creer que Jehová Rafa es su sanador. Usted necesita venir a la iglesia y pedir oración y creer que cuando oramos por tu sanidad, el Espíritu Santo te sana. Dios sana a través de diferentes maneras. Este punto es muy importante y lo ves en los evangelios. Jesús no siempre sanó de la misma manera. Dios sana a través de diferentes maneras. Por ejemplo, Dios sana cuando los creyentes ponen manos sobre los enfermos. Dios puede sanar de esa manera. Dios puede sanar a través de la oración de fe. Dios puede sanar a través de un médico. Dios puede sanar a través de un tratamiento médico. Por eso usted nunca le diga a nadie que deje la medicina. Eso me lo enseñaron a nosotros en la otra iglesia donde servíamos. Nunca jamás, cuando usted ore por los enfermos, le diga que deje la medicina o que deje de ir al médico. Nunca haga ese error. ¿Sabes por qué? Porque si de verdad Jesús sana a esa persona, cuando vaya al médico, el médico no va a encontrar la enfermedad. Si Jesús verdaderamente sanó a esa persona a través de usted, cuando vaya al médico, el médico mismo le va a decir que no tome más la medicina. Entonces no podemos controlar ni manipular a nadie. Usted nunca le diga a una persona que deje de ir al médico, que deje de tomar una medicina o que no se haga una operación. Mire, yo tengo tantos testimonios sobre esto. Hubo un caso de un muchacho que tenía un problema mental y viene a pedir sanidad y un hermano en la iglesia ora por él y le dice, deja la pastilla porque si de verdaderamente tú crees en la sanidad, tú no vas a seguir tomando pastillas porque tú vas a creer que Jesús te sana. Y dejó la pastilla y terminó hiriendo a una persona y lo metieron en una cárcel por 20 años. Tengo otro caso de una hermana que contrajo un cáncer, la operan del cáncer y le mandan tratamiento de quimioterapia. Y una hermana de la iglesia, ignorante de cómo opera Dios, le dice a ella que no se haga la quimioterapia, que creyera en la sanidad de Dios. Y ella no se hizo la quimioterapia. Al año se murió. Se fue con el Señor. Nosotros no podemos controlar a Dios. ¿Están recibiendo esto? Usted no puede controlar a Dios ni manipularlo. Dios es el sanador. ¿Quién es? Dios. Pero Él escoge la manera que Él quiera para sanar. Por eso jamás, cuando venga una persona buscando sanidad, nunca le digas, no vayas al médico, no tomes la medicina, no te operes. Si yo veo a alguien haciendo esto en esta iglesia, lo voy a corregir, porque eso es una ignorancia. Y al contrario, al decir eso, usted puede estar rebelándose en contra de la manera que Jesús escoge para sanar a esa persona. Mire, las obras de Dios siempre son perfectas. Cuando Jesús sana y la persona va al médico, el médico no va a encontrar la enfermedad. Y él mismo le va a decir a la persona, no tome más la medicina. ¿Usted está viendo este concepto? Esto es muy importante. Porque en la presencia de Jesús hay sanidad. Fluye el río de Dios. Fluye su sanidad en la presencia de Jehová Rafa, nuestro sanador. Vamos a orar. Vamos a orar. Su nombre es Jehová Rafa. El Señor tu sanador. El Señor tu sanador. Jeremías le hizo esta pregunta al pueblo de Israel. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El profeta estaba triste porque el sanador estaba en medio de ellos. Tenían el bálsamo de Dios para recibir sanidad, pero el pueblo de Israel no se arrepintió de pecado. No recibieron la palabra de Dios con obediencia y por eso no pudieron recibir la sanidad que Dios les ofrece. Pero hoy el bálsamo de Dios está aquí para sanarnos, para hacernos libres.
Y tenemos que creer que Él es Jehová, que Él es el Señor nuestro sanador, que Él no solamente quiere sanarnos de la enfermedad, pero Él quiere que caminemos en la salud divina de Dios, porque Él es el dador de la vida. Si alguien está enfermo aquí en esta mañana y quiere que oremos por usted, por favor venga y voy a orar. Alguien que está enfermo, que tiene alguna dolencia en el cuerpo, rapidito venga que yo voy a orar por usted. Vamos a orar, vamos a creer. Vamos a creer que a medida que oramos y declaramos la palabra de Dios sobre ti, Jehová Rafa nos sana de toda dolencia y de toda enfermedad. Alguien que dice, yo quiero oración, pastora Ana, yo necesito sanidad en esta mañana. Alguien, por favor. Por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a pedir. Aleluya. Vamos a orar. Sí, Señor, confiamos en tu palabra. Tu nombre es Jehová Rafa, nuestro Dios, nuestro sanador. Y ser transformado. Queremos caminar en esa salud divina que viene de Dios. Sánanos, Señor, de toda emoción tóxica. Sánanos de emociones tóxicas que producen enfermedad. En esta mañana oramos en el nombre de Jesús, que nos sane de falta de perdón, que nos sane de inseguridad, de temor, que nos sane de ofensa, Señor, que nos sane del seno, de la envidia, Señor, del orgullo, de la arrogancia, Padre, que nos sane de nuestro pasado, de las experiencias de nuestro pasado, que nos sane del abuso, que nos sane del rechazo, de la soledad, de la baja autoestima, en el nombre de Jesús. Haznos libres, Señor, de enfermedades tóxicas que enferman nuestro cuerpo, Señor. Haznos libres de pecado, haznos libres de estilos de vida que traen enfermedad a nuestro cuerpo. Señor, huimos de la inmoralidad sexual. Haznos libres de todo pecado sexual en el nombre de Jesús. Haznos libres, Señor, de toda adicción al alcohol, a la droga, a las pastillas para los nervios, a las pastillas para dormir. En el nombre de Jesús, haznos libres, Señor. Haznos libres, Señor. Haznos libres para ti. Queremos caminar en tu salud divina. Queremos caminar en la sanidad completa que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Vamos a decir todos en esta mañana, Señor, yo quiero caminar en la salud divina que viene de ti, porque tú eres Jehová, mi Rafa, mi Dios, mi salud. Señor, ayúdame con tu gracia a vivir por tu palabra, a obedecer tu palabra, a obedecer tu voluntad, tus estatutos para mi vida, para que así, Señor, tú no permitas ninguna enfermedad que está en el mundo y en los egipcios, por la idolatría, por el pecado y la desobediencia que hay en ellos, en el nombre de Jesús. En esta mañana oramos por la sanidad de miembros de la iglesia que no están aquí en esta mañana. Que esta palabra llegue a ellos. Oramos por la sanidad divina de la mamá de Nancy. En el nombre de Jesús declaramos una palabra de sanidad sobre su cuerpo. Que ella es sana, que ella es libre de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaramos que Jesús tiene la última palabra y tiene el poder y la autoridad de cambiar cualquier diagnóstico que un médico haya pronunciado en nosotros y en cualquier ser querido. En el nombre de Jesús. Sana, Señor, como solo tú lo haces. Y a ti te damos la gloria y la honra por ser nuestro sanador. Nos vamos ahora de aquí, pero no de tu presencia. Yo bendigo este pueblo tuyo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta palabra el diablo no la robe, pero que siga hablándonos y ministrándonos por los próximos días, Señor. Que nos levantemos en el poder y la llenura del Espíritu Santo para orar por los enfermos. Que pongamos manos sobre los enfermos en la autoridad de Jesús y creamos que el poder de Dios fluye a través de nuestras manos para sanar todo enfermo en el nombre de Jesús. Que este sea un pueblo donde la salud y la sanidad divina de Dios fluye a través de los dones de sanidad del Espíritu Santo. Aleja todo mal, toda enfermedad de tu pueblo. Bendice su entrada y su salida y prospéralos, Señor, prospéralos en todo lo que hagan en la vida. En el nombre de Jesús y decimos amén, amén. Dios los bendiga. Los veo el próximo domingo.